Saludos, mi nombre es Gerardo Rodríguez Muñoz de la UPIBI y en este webinar daré el tema de debatir para pensar, el papel del pensamiento crítico. Una de las habilidades más importantes en el desempeño profesional es la toma de decisiones. El hacerlo de manera adecuada permite el poder identificar, evaluar y disminuir los riesgos que se pueden presentar en el campo laboral. Así que resolver estos problemas con la mejor información hace del profesionista una persona más eficiente. También es importante considerar que la toma de decisiones no solo afecta el rendimiento individual, sino también el rendimiento en equipo y cómo se lleva el profesionista con el resto de sus compañeros. Es por eso importante entender cómo se toman las decisiones. Desde el punto de vista biológico, la toma de decisiones es un proceso complejo. Normalmente tenemos dos mecanismos. Uno de ellos es muy rápido, en el cual lo tomamos con base en nuestras experiencias previas, en nuestras emociones, e inclusive tomamos decisiones de manera arbitraria basadas en cosas que no tenemos muy claros. Inclusive podemos dar la razón a nuestros compañeros con los que tenemos mayor afinidad y no tomamos en cuenta los argumentos, sino simplemente nuestra afinidad a las personas. Es decir, las decisiones las tomamos por corazonadas. Es por eso que es importante considerar que muchas de las decisiones que tomamos las tomamos con información incompleta y con datos imprecisos, con base en sentimientos, confianzas a otros y nuestro estado de ánimo, lo cual puede llevar a que no sean las mejores decisiones. De ahí que es necesario tomar las decisiones por la otra opción, una más racional y reflexiva, que es el pensamiento crítico. Bell Hooks, activista afroamericana, describe el pensamiento crítico como el anhelo de saber, de comprender cómo funcionan las cosas. Algo natural que se presenta que somos niños, pero que se va perdiendo con el transcurso de nuestra educación formal. Porque en la educación formal le damos mayor peso a la disciplina y creer que es un hecho lo que el profesor dice, sin dejar que cada persona desarrolle sus propias ideas. Cuando el alumno llega a la educación superior, la mayoría ya tiene miedo a pensar y en ciertos casos ni siquiera considera necesario el pensar. Es por eso importante el tratar de desarrollar este pensamiento crítico. Pero, ¿qué es el pensamiento crítico? Daniel Willham considera que el pensamiento crítico consiste en examinar los dos lados de una cuestión, mantenernos abiertos a las nuevas evidencias que incluso puedan invalidar nuestras propias ideas, razonar de manera imparcial, exigir que los argumentos se basen en evidencias y deducir e inferir conclusiones a partir de los hechos disponibles, es decir, una manera más crítica de resolver los problemas. En otras palabras, el pensamiento crítico implica en un primer paso el descubrir el quién, el qué, el cuándo, el dónde, el cómo de las cosas, para después usar este conocimiento para discernir qué es lo más importante de una cuestión indeterminada. Este proceso requiere una habilidad de nuestros estudiantes que implica mantener siempre la mente abierta y ser capaces de deslindarse de nuestras propias creencias, así como volver a despertar el deseo del aprendizaje y cuestionamiento infantil. El modelo del pensamiento crítico formulado por Paul y Elder mantiene que son tres las etapas básicas del pensamiento crítico. Primero, el análisis del pensamiento, donde se comprende que todo razonamiento tiene un propósito, basando en la información adquirida, suposiciones y puntos de vista y las evidencias presentadas, para a partir de esta información pasar al segundo punto, que es la evaluación del pensamiento, donde se le da un valor a toda la información adquirida y los conocimientos que soportan esa información, para finalizar con el tercero, que es el mejoramiento del pensamiento, que es aplicar todos estos conocimientos para realizar un juicio más válido.
Actualmente el adquirir la información no es un problema, ya que está al alcance de cualquier persona. El pensamiento crítico permitirá que después de recopilar la información se pueda discernir cuál es la mejor información de la cual tenemos alcance. El pensamiento crítico es un proceso autónomo, depende de cada persona y requiere preparación, como el conocer las falacias del lenguaje, los sesgos cognitivos, no solo para conocerlos, sino que pueda identificarlos en el discurso de otros y, lo más importante, no cometerlos uno durante nuestras argumentaciones. Este pensamiento crítico es un proceso complejo que deben de tener todos los profesionistas. Pero ¿cómo se puede adquirir este pensamiento crítico? Al ser una habilidad y ser una habilidad difícil de adquirir, lo que requiere es mucha práctica. Se desarrolla durante toda la vida y el que se desarrolle en un área no quiere decir que se tenga para otra. Por eso es necesario practicarlo en el área profesional. En mi caso particular, en la UPIBI, donde imparto clases en ingeniería biotecnológica, en donde se trabaja principalmente esta habilidad en una unidad de aprendizaje llamada tecnologías de recombinación genética. Aprovechando que en esta unidad hay un tema muy importante en el debate nacional, que son los organismos genéticamente modificados, los cuales normalmente conocemos como OGMs por sus siglas, u también conocidos como organismos transgénicos. Al estar en debate, es una buena oportunidad para desarrollar el pensamiento crítico mediante el debate. La actividad que realizamos con los alumnos es un foro de discusión acerca de los OGMs, en el cual se le dan a los alumnos no solo las bases para poder hacer la discusión, sino también los elementos y la oportunidad de practicar este pensamiento crítico. Es una actividad asincrónica en la cual se le dan desde el inicio de la práctica cuáles son los principios de los cuales se debe de hacer las discusiones. ¿Qué es lo que les planteamos? Básicamente 6 puntos. Primero, cuestionarse antes de llegar a una conclusión. La duda debe ser un principio elemental para la discusión. Segundo, prepararse para el cambio de opinión, incluso para admitir que tus creencias anteriores pueden estar equivocadas. Tercero, investigar, recopilar, experimentar y evaluar la información que se va adquiriendo durante el foro. Cuarto, para ampliar tu percepción y tratar de entender cuál es la razón por las cuales las otras personas tienen una opinión diferente a la tuya. Para de esta forma, en un quinto paso, formar una opinión considerando todo lo anterior y finalmente, en el sexto y último, repetir el proceso, considerando que siempre puede ir evolucionando las opiniones. ¿Cómo llevamos a cabo este foro? Pues las primeras semanas tienen como propósito darle a los alumnos las herramientas básicas de la discusión, empezando con el propósito básico de que el alumno adquiera confianza, se sienta libre de opinar para que de esta forma pueda ser más activa su práctica dentro del foro. Después se le dan herramientas de lógica discursiva, como son las falacias argumentativas, los sesgos cognitivos, que le permiten crear e identificarlos y, como habíamos dicho antes, evitar que el alumno los cometa. También el siguiente paso es tratar de darle la sensibilización a las ideas de otros. Buscar las causas de las ideas, por qué las personas están en contra de los OGMs. Y de esta forma tratar de ver la visión como completa de cómo es el fenómeno. No se trata de negar que existen riesgos en los OGMs, sino la necesidad de distinguir entre lo que las personas creen que es un peligro de los OGMs, lo que llamamos percepción del riesgo, para después, con base en los datos y de forma más analítica, pueda realizar la evaluación de los riesgos posibles. Y de esta forma, identificar las acciones que puedan disminuir la probabilidad que ocurran estos elementos adversos que pueden causar los OGMs. Una vez que ha
el alumno adquiere estos elementos, se continúa la discusión acerca de diversos casos típicos relacionados con los organismos genéticamente modificados, para que una vez que esté en el campo laboral y pueda discutir de estos casos, tenga ya la información y se haya formado un criterio más analítico de todos estos problemas que se vislumbran de los organismos genéticamente modificados. Y esto con el propósito que entre más conocimiento tenga el alumno, serán mejores sus decisiones. Entre más se acostumbre a escuchar las ideas de otros, tendrá mayores elementos para tomar mejores decisiones. Muchas gracias por su audiencia.